Bienvenidos. Saludos a todos. En este podcast vamos a revisar los contratos de colaboración empresarial como alianzas estratégicas que los diferentes partícipes del mercado pueden utilizar dentro de sus negocios. En el mercado global y nacional se han diseñado diferentes alternativas contractuales que las personas, sean públicas o privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro, pueden utilizar para diferentes finalidades de negocios. Parte de dichas fórmulas o alternativas que se han creado en el mercado, el derecho las reconoce con cierta rapidez gracias a los principios generales de obligaciones y contratos, que a su vez son originados de la voluntad privada de las personas. Los contratos de colaboración empresarial o alianzas estratégicas son aquellos mediante los cuales diferentes entidades o personas se unen para colaborar conjuntamente en el desarrollo de un objetivo común que los beneficia a ambos, aunque sin constituir propiamente una persona jurídica diferente a los participantes. En otras palabras, son contratos entre dos o más personas naturales o jurídicas para la realización de un negocio común que implica un riesgo compartido en el cual las partes combinan esfuerzos y entregan aportes en dinero o en especie para perseguir un beneficio social, un beneficio común y distribuir las ganancias o pérdidas del negocio. Los tipos de contratos más conocidos en esta clasificación de contratos de colaboración empresarial son las cuentas en participación, los consorcios y las uniones temporales. Comencemos por el contrato de cuentas en participación. El artículo 507 del Código de Comercio define este contrato de la siguiente forma. La participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Este contrato, que puede suscribirse entre dos o más personas, tiene dos tipos de partes. Una que es el gestor y otra que se denominan los partícipes. El gestor es aquella persona u organización encargada de materializar las actividades por medio de las cuales se busca el objetivo común. Este gestor es visible frente a terceros y realiza las gestiones a su nombre, no a nombre o representación de otros o de los participantes. Los participantes, en cambio, son personas u organizaciones que invierten en el proyecto que va a ejecutar el gestor, participando en las ganancias o pérdidas que genere el negocio. Estos partícipes también tienen una característica, y es que son ocultos frente a terceros, por lo que el gestor es el único que pone la cara, por así decirlo, frente al público en general, y es el único responsable por la ejecución del negocio. Este contrato no requiere de alguna formalidad particular para su existencia, por lo que basta con un simple escrito privado en el cual las partes definan las reglas básicas de la participación para que sea ley para las partes. Pese a que tiene un parecido a un contrato de sociedad mercantil, este no tiene tal naturaleza, por lo que este contrato no constituye una nueva persona jurídica y por ende, por ejemplo, frente a la DIAN, no tendría a cargo impuestos similares a los de la sociedad mercantil.
Ahora hablemos del contrato de consorcio. Este contrato es la unión de varios esfuerzos entre dos o más personas u organizaciones con miras a un determinado fin conjunto. A diferencia de las cuentas en participación, no se trata de gestores o partícipes inversionistas, sino que ambos son gestores. Ambas partes también pueden ser inversionistas o partícipes. La Ley 80 de 1993 define el consorcio de la siguiente forma. El consorcio se presenta cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta o del contrato afectarán a todos los miembros del consorcio como tal. Debido a que en Colombia es el Estatuto de Contratación Pública el que define este contrato, es que se ve como un modelo exclusivamente de contratación pública, aunque en teoría podría ser utilizado en la contratación privada. Este contrato no configura una nueva persona jurídica, por lo que no surgen obligaciones propias de las sociedades comerciales. Sin embargo, debe consagrarse por las partes las condiciones de la participación de cada una, la administración del consorcio y la representación, así como la distribución de los riesgos y utilidades. Las partes en conjunto colocan su experiencia así como el capital necesario para la ejecución del objetivo común. Por ende, aquí podemos ver otra diferencia con respecto a las cuentas en participación. No se trata de un partícipe oculto y un gestor visible, sino que ambos también responden, son visibles frente a terceros. Ahora hablemos de las uniones temporales. La definición de la unión temporal es muy parecida a la de los consorcios, solo que tiene una sutil diferencia en la contratación pública y es en cuanto a la responsabilidad frente a las sanciones por incumplimiento. La unión temporal es un contrato de colaboración empresarial en el que dos o más personas unen esfuerzos para lograr una finalidad conjunta, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de una propuesta o un contrato. Pero en cuanto a las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, tenemos que la entidad administrativa podrá solamente imponer dichas sanciones de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros. Entonces, al igual que el consorcio, las partes colocan a disposición de las demás su saber, su experiencia y el capital que se necesite, según la distribución, por supuesto, que se haya hecho al inicio del contrato. Responden del cumplimiento del contrato frente a terceros, pero en cuanto a las sanciones que se puede imponer por parte de la autoridad administrativa, esta deberá analizar el nivel de participación de cada parte y calcular la sanción correspondiente. En cambio, en el consorcio, la entidad puede analizar la gravedad del incumplimiento y también de forma solidaria imponer sanciones que los miembros del consorcio deben pagar por partes iguales. Ahora bien, hemos hablado bastante de la responsabilidad solidaria y para explicar en qué consiste este tipo de responsabilidad podemos traer a colación algunos ejemplos. El primero, una empresa constructora se une con una fundación financiera para la licitación pública, con el fin de construir un megacolegio. Cada miembro del contrato tiene sus funciones bien definidas, pero la entidad financiera no cumple con su obligación de gestionar en debida forma los encargos fiduciarios para la separación de los recursos y pierde mucho tiempo. Frente a la entidad contratante, digamos que es el distrito directamente, no se trata de un incumplimiento solo de la fundación financiera,
sino de ambas partes, aunque la empresa constructora no haya incumplido con sus obligaciones. Esto se llama responsabilidad solidaria. Si tuviéramos la hipótesis de que el distrito solamente puede tener como incumplidas las obligaciones de la fundación, pero no de la constructora, estaríamos hablando de una responsabilidad mancomunada. Estos 3 contratos revisados son solamente las formas más comunes cuando se habla de contratos de colaboración empresarial o alianzas estratégicas, pero en los negocios pueden darse múltiples variaciones de apoyos mutuos no regulados en la ley, como por ejemplo el contrato de concesión mercantil, utilizado mucho en la industria automovilística, o el contrato de franquicia como tal, contratos en los que varias empresas u organizaciones prestan su colaboración para la mejor distribución de productos o servicios con la protección de imágenes, marcas, patentes, fórmulas, etc. Gracias por habernos acompañado.